Buenas tardes, Día Político por TSI, dos distinguidos invitados profesionales del derecho. Abogado Salomón Hernández, gracias por estar con nosotros aquí en Día Político. Un gusto, me da un enorme orgullo compartir aquí ante la amable teleaudiencia y que es uno de las televisoras más escuchadas a nivel nacional, también compartir con mi colega, el abogado Germán Licona. Mire, ya lo presentó, abogado. ¿Cómo está usted? Gracias, licenciado Matute, al abogado Salomón, por estar aquí compartiendo en este plató y agradeciendo a Dios primeramente que nada por habernos dado vigencia este día y declarar que la gloria y la honra solo sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, así debe de ser siempre. Comenzamos con el programa esta tarde. Mire lo que ha dicho don Ramón Barrios. Lo dijo en TN5 Matutino hoy y quiero compartirlo con usted aquí en Día Político, porque dice que todo está listo para que una comisión especial nombrada en el Congreso Nacional dé su informe referente a la aplicación y a las debilidades que tiene el actual Código Penal en Honduras, que fue aprobado hace poco en el Congreso Nacional. Esto es lo que dijo hoy porque dice que una de las propuestas es que se establezca un nuevo Código Penal en Honduras. Escuchemos. Manifestado muy bien. El nuevo código busca también, digamos, el consenso de todas las fuerzas sociales, de la sociedad en general que está demandando. Hay una cantidad de proyectos de ley para que se le hagan reformas a tipos penales, a delitos penales en específico, y más bien vamos a tomar todas esas iniciativas que están presentadas en el Congreso precisamente para la creación de un nuevo Código Penal. Le pregunto, abogado, yo sé que usted va a presentar el informe junto con la diputada Ayala y otros que integran la comisión. ¿Cuál es el impacto negativo en la persecución de delitos como crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos que tiene este nuevo código, este actual Código Penal? Sin querer adelantarme a lo que vamos a presentar, porque la presidenta es precisamente la diputada Silvia Ayala. Por ejemplo, para darle un ejemplo, aquí con una modificación que se hizo en el Código Penal con el tema de del tipo penal de lavado de activos, pues salieron más de 25, 30 lavadores de activos producto de la disminución de la pena con solo ese tipo penal, para adelantarle un poco el informe. Cuando se aprueba es uno totalmente... Esto es lo que ha manifestado y la propuesta es que se haga un nuevo Código Penal. Quiero comenzar con usted, abogado Salomón. Sí, la verdad que creo que el impacto que puede generar un nuevo Código Penal en Honduras es bastante amplio y en muchos campos. ¿Por qué razón? Crear un nuevo Código Penal implica una erogación o un gasto al Estado de Honduras. Sin embargo, no quiere decir que no sea necesario hacer algunas reformas. Como abogados, litigantes, sabemos que sí hay necesidades dentro de ese Código Penal. Incluso dentro de los principios del Código Penal se establece que las penas deben ser congruentes al actuar del imputado. Sin embargo, eso no se cumple. Existen muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, detienen a una persona, por ejemplo, con un puro de marihuana, pero viene otro y lo agarran con una cantidad tal vez 20 o 30 veces mayor, y es el mismo delito que establece el artículo 311 del Código Penal vigente. Entonces, ahí prácticamente no hay hay una desigualdad, sí. Y esas son cosas que sí deben ser reformadas, porque el Estado está en la obligación de aplicar el derecho penal, pero también está en la obligación de proteger al individuo de que el derecho penal no sea aplicado de una manera injusta. 25 a 30 lavadores de activos, dice el abogado Barrios, salieron beneficiados con este nuevo Código Penal, pero usted me está diciendo que la lista es más extensa, abogado Licona. Sí, bueno, mire, al pueblo hondureño le vendieron la idea en el 2017 de que íbamos a estar a la vanguardia de la persecución pública penal.
¿Y qué encontramos con el decreto 130-2017? Más impunidad. Encontramos que los delitos, particularmente aquellos delitos que iban orientados hacia la administración pública, se redujeran a la mínima expresión. Y no solamente a la mínima expresión. Les voy a poner un ejemplo. El Código Penal de 1983, en su artículo 379, establecía el abuso de autoridad con una pena de 3 a 6 años de prisión. Y en el Código de la Impunidad, ya ahora el artículo 499 habla del abuso de autoridad con 3 a 6 años, pero de inhabilitación especial. O sea, nos vendieron peor de lo mismo. Entonces, ¿a quién creerle si a los mismos que han estado en otros congresos nacionales o a estos? Porque el bloqueo de la persecución penal, y lo dijeron en uno de estos programas, estaba el juicio allá por el tema de Pandora, lo pararon una semana para sacar a luz pública desde el Congreso Nacional el decreto 116-2019 que bloqueaba la persecución penal. Entonces, ¿a quién creerle? O sea, como abogados somos representantes de nuestros clientes, somos procuradores del derecho, pero de repente ver en esta etapa a menos de un mes para dar el banderillazo inicial de salida para elecciones internas, que las fuerzas que convergen partidariamente en el Congreso Nacional tienen los números o los votos para hacer reformas, creo que no es el momento ni el tiempo para que nos sigan dando a tol con el dedo. Sí, es correcta la apreciación del colega. Y en efecto, esa es la situación de la cual en Honduras, por eso muchas personas, y en general usted va a escuchar en la sociedad, ya no se creen los políticos. ¿Por qué razón? ¿Por qué están preocupados por los delitos de cohecho, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos? Pero no están preocupados por los delitos en general. Existen incluso lagunas de ley en ese Código Penal que a veces no pueden ser aplicadas. Entonces, ¿qué están haciendo? Prácticamente están violando la Constitución. Todos somos libres e iguales ante la ley. ¿Por qué preocuparse por un conjunto de delitos que habla solo de los funcionarios públicos? ¿Por qué no hacemos un énfasis mejor en relación a todo el Código Penal? Que para mi criterio, únicamente lo que debe surgir son reformas para poder mejorar. No un código nuevo. No un código nuevo. ¿Por qué razón? Existen asuntos establecidos, que están tipificados como delitos y que actualmente son ventilados con una correcta aplicación de justicia. Por ejemplo, la asociación para delinquir. El artículo 554 del Código vigente establece la pena para la asociación para delinquir. Ese delito se había rebajado la pena. Sin embargo, hubo una reforma que está publicada, el cual volvió a su pena anterior y debe ser así. La verdad, debe aplicarse la justicia correctamente. Pero en algunos casos no se le pone un énfasis a elementos que sí pueden estar perjudicando la sociedad en general en Honduras. Y como le vuelvo y le reitero, la justicia debe ser igual para todos. ¿Es débil en cuanto a perseguir delitos como narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos, este actual código? Hay una fragilidad en la norma sustantiva llamada Código Penal. Y esa fragilidad la vemos en aquellos delitos de sectores vulnerables, particularmente en el tema de mujeres y niñez, y aún en temas de criminalidad organizada. Si usted pudo observar el delito que tiene que ver con la extorsión, en este Código de la Impunidad se redujo, antes era de 15 a 20 y se redujo de 10 a 15, pero luego fue tanto el clamor de la población y la incidencia de las muertes violentas por el tema de extorsión creció, entonces hubo una reforma el año pasado o el 2022 donde lo volvieron a poner de 15 a 20 años. Igual, redujeron los temas, los delitos que tenían que ver con el sector de la mujer, en el caso de violaciones de niños, o sea, redujeron la pena. Y más aún cuando vimos, como bien lo decía, que solo en ese tema
del decreto 116-2019 o en otro tipo de decretos que le ponían un delito precedente. Más de 600 personas que estaban en temas de lavado de activos se beneficiaron, políticos, militares, policías, y ahí están, como no tenían otro delito, fueron favorecidos con esa reforma. Les pregunto a ustedes, ¿es que están buscando acaso los que gobiernan en el país un código penal a la altura de ellos? ¿O es que realmente quieren algo mejor para la aplicación de la justicia del país en tratar de eliminar este código actual que tenemos y que fue aprobado en el 2017? Correcto, así es. Sí, realmente se ve, es evidente que están buscando un nuevo código penal a la medida de ellos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el énfasis principal? Si no reformamos este código penal o no creamos un nuevo código penal, no viene la Sisi. Yo entiendo que el hondureño tampoco es tonto. Y el pueblo hondureño sabe bien que eso es una mentira. Para que venga la Sisi existen otros elementos que deben cumplirse por parte del gobierno. Pero decir, necesitamos un nuevo código para que venga la Sisi, eso es una falsedad. Bueno, me tengo que ir a la pausa y me contesta la pregunta a usted, que también le formulé. Ya regresamos. ¿Un nuevo código penal para qué? A la altura de los que están gobernando en el país, en contubernio de repente con alguna clase política de oposición, o un código penal que garantice el estamento jurídico de Honduras. Bueno, mire, la ley no hace acepción de personas. Todos somos por igual sujetos de derecho. Y aún el artículo 59 de la Constitución de la República establece que no deben haber clases privilegiadas. Y hemos visto que a través del tiempo la clase política ha sido beneficiada con las reformas. Bien decía el abogado Salomón, crean la norma, pero a la par dejan la fisura que genera la trampa. Ahí es donde ellos se agarran y empiezan a armar todo un andamiaje jurídico que busca protegerlos y buscan beneficiarse por cualquier llamado que les hagan los entes jurisdiccionales o simple que haya una investigación de parte del Ministerio Público para que se concurra la respuesta que espera el pueblo hondureño en base a denuncia o cuando actúa de oficio el Ministerio Público. Creo que lo que ellos están haciendo es algo a la medida de sus intereses, a la medida de las fuerzas políticas que concurren para protegerse a futuro de cualquier llamado de la justicia. Yo se los digo, amigos televidentes, esta tarde en el programa, ya estamos cansados los hondureños, porque hay hondureños que pensamos, hombre, si es que no nos van a dar a tol con el dedo. Ya estamos cansados que todo el tiempo se quiera actuar en aplicación de la justicia para favorecer a una clase privilegiada, gobernante o no gobernante, o de cualquier índole en el país. Ya estamos cansados los hondureños de seguir privilegiando en el estamento jurídico del país a cierta clase, máxime si es política en Honduras. Hay que garantizar un código penal, bueno, pero que involucren a todos los sectores, abogado Salomón, que integren a todos, que les consulten a ustedes, que son juristas independientes, que tienen criterio, que aplican la norma, que litigan en los juzgados, que conocen las causas. Así es. Por favor. Ese es el gran problema que sucede. Estas personas que quieren, estos funcionarios que quieren crear un nuevo código, se crea una comisión. Pero para mí una comisión para un nuevo código debe estar formada por sectores de la sociedad, no solamente por diputados al Congreso Nacional, porque bien lo establece nuestra Constitución en el artículo 205. Es cierto, el soberano Congreso Nacional puede crear, decretar y derogar las leyes. Pero, ¿por qué no crear una comisión amplia donde vaya la sociedad civil, donde vayan un grupo de abogados, como decía usted, que conozcan de la situación? Porque uno que está en los tribunales de la República a diario, uno conoce las falencias, los pormenores, las desventajas de este código. Y esta es la situación que no está pasando.
Ahora yo me pregunto, ¿será que en cada gobierno van a estar creando un nuevo código penal? Esa es la pregunta. ¿Por qué razón? En el 2017, decreto 130, fue aprobado este código. Correcto. Este código no tiene ni una década. Y entró en vigencia en enero del 2020. Sí, 3 años enero del después. 2020. Solo tiene 3 años. Prácticamente 3 porque, años, 7 meses. porque un nuevo código, esto implica prácticamente un tiempo, podría decirse hasta 4 años, si quieren hacer las cosas bien. Porque no se trata de decir, deroguemos el código penal, creemos otro y en un par de semanas ya está el otro. No puede ser así. Un código penal debe ser socializado y además el periodo de la vacatio legis. Eso debe cumplirse, eso es de carácter obligatorio. La sociedad debe conocer a qué está sometida jurídicamente. Si no está o no tiene conocimiento la sociedad, entonces ¿qué pasa? El individuo puede cometer un delito y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en los tribunales? Le van a aplicar lo que dice, nadie puede alegar ignorancia a la ley. Ahora, si es para aprobar un nuevo código penal, pero para que me arrope y me sirva de abrigo de protección después, para que no me investiguen los bienes que se ha logrado la persona en la administración pública o en cualquier ámbito de la vida, o que no se le investigue por crimen organizado o por narcotráfico, si es eso que se está buscando, hombre, ¿para dónde iremos a parar los hondureños con la justicia que tenemos? Mire, licenciado Matute, le voy a dar un plus ahí importante. Los sectores vulnerables y muy buena parte de la sociedad civil dio a conocer en su momento algunos informes respetuosos que presentaron al seno del Congreso Nacional para que tomaran en consideración alguna tipología de delitos que consideraban que más bien en vez de reducir la incidencia a cometer esos delitos, más bien la impulsaban a cometerlo. En el caso particular de las violaciones, le redujeron, antes era de 12 a 15 y le redujeron de 9 a 12. Entonces, creo que eso más bien incentivaba y hay mucha reforma que presentaron las organizaciones de sociedad civil en mujeres, menores y aún el CNA en relación a qué delitos debían de considerar y lo que decía el abogado también, la gradualidad de la pena, porque no le podemos imponer a alguien que solo lo agarraron con un pitío de marihuana o de cocaína, que tal vez es para consumo, y le ponen narcotráfico, pues, en vivo. Entonces, creo que debe hacerse una revisión, pero ya los insumos de la revisión ya los tiene el Congreso Nacional, porque han sido parte de la metodología que posiblemente haya utilizado esa comisión que nombró el Congreso Nacional para que puedan elaborar un dictamen consecuente con la realidad que vivimos y apegados a derecho. ¿Es necesario ponerle parches a un vestido viejo o hay que comprar un vestido nuevo? Bueno, si hacemos la comparativa literaria, esta figura literaria con el Código Penal. Bueno, es una comparativa literaria que para mí sí, tiene lógica, como usted dice, la verdad. Pero, como le digo, en Honduras, dentro del sistema jurídico existen otras necesidades de más urgencia en el país. ¿Por qué razón? Cuando uno va a los tribunales y se da cuenta de que en base a un código penal, por ejemplo, si hablamos del Código Procesal Penal, en Honduras no se respetan los plazos. De una audiencia a la siguiente le dicen 60 días. Usted va a ver el expediente, 4 meses y no es señalada la audiencia. Y entendemos, los jueces tienen una carga, pero el Estado está en la obligación de ver cómo solventa esta situación. ¿Quién es el perjudicado al final? El que está tras las rejas. Y ahí es donde se violenta el Estado de Derecho de una persona. Bueno, yo le digo a los políticos, dejen de estarse arropando con la impunidad. Ya no les cree la gente. Si es que van a ver esto políticamente hablando, no, ya dejen de arroparse con esas cosas de impunidad o estarse bañando ahí con esencias con baños de santidad. De santidad y de pureza. No. Necesitamos los hondureños realmente leyes que castiguen a aquellos que roban, que matan,
que mienten y que cometen cualquier tipo de delitos o que son partícipes de narcoactividad o que son partícipes de crimen organizado. Necesitamos. Pero también necesitamos, abogados, ustedes que son abogados, que se dejen de estar aprobando decretos en el Congreso Nacional para ser beneficiados con impunidad, como lo que pasó en el 2022 o como lo que pasó allá en el Congreso anterior, que derogaron la ley orgánica del Congreso para que no fueran investigados los diputados por el Tribunal Superior de Cuentas. Última pregunta, 1 minuto cada uno, por favor. ¿Es necesario un nuevo Código Penal o mejor hay que potencializar al Ministerio Público, abogado? Creo que es mejor potencializar al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el ente que vela por la correcta aplicación de la justicia, según lo dice el artículo 93 de la ley del Ministerio Público. El Código Penal vigente, pueden haber ciertas reformas, pero el Código Penal actual, derogarlo y crear un nuevo código, prácticamente lo que hace es alinear una nueva ley en favor de los políticos actuales. Eso no puede suceder y en Honduras, los hondureños tenemos que hacer prevalecer lo justo y lo correcto. Abogado. Lo hemos dicho a la saciedad. Hay que reformar particularmente la tipología de delitos que tiene que ver con los de la administración pública, crimen organizado y sectores vulnerables, mujer y niñez. Y de igual forma, potencializar las habilidades del Ministerio Público que conforme al 232 constitucional ejerce el monopolio de la investigación y es ahí donde hemos visto las falencias para que los requerimientos vayan débiles. Al contrario, tenemos que endurecerlos, tenemos que prepararlos y que las evidencias que relacionadas con medios de prueba útiles y necesarios y pertinentes sirvan para tener requerimientos a la medida del espíritu que persigue el Ministerio Público a través del ejercicio público de la acción penal. Perfecto, gracias, abogado. Abogado Joel Zelaya, fiscal general del Ministerio Público, dice el abogado Germán Licona que él puede trabajar de gratis en investigar algunos casos de corrupción y de impunidad en el Ministerio Público. Así es, yo ofrezco mis servicios gratuitos para investigar particularmente ese caso de 26 diputados que Silvia Ayala y Rolando Barahona denunciaron cuando fueron a intervenir y sacaron un informe al Ministerio Público. Bueno, ahí está, mira, fiscal general, y dice que de gratis le trabaja. No le va a costar un 5 al Estado. Bueno, gracias, abogado. Gracias, abogado Salomón. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.